Buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este momento. Espero que hayan tenido un fin de semana bonito, agradable y un día pues de lo más deseado, ¿verdad? Quiero invitarles esta noche que juntos oremos, que nos conectemos con el Señor. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú te revelas, tú muestras, Señor, tu voluntad, tu persona, tu bien y qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor, con tu revelación, que seas tú hablando, Señor, a cada vida, a cada corazón. Tú, Padre, conoces cada necesidad, cada cosa, Señor, cada inquietud de tus hijos, de tus hijas, Señor. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana recién pasada, leyendo la Escritura, era una vez más impactado por versículos que ahí aparecen, ¿verdad? Por frases que el Señor ha dejado ahí escritas. Y bueno, esta noche yo quiero compartirles algo pues que el Señor pone en mi corazón, estudiando su palabra, ¿verdad? Lo que quiero compartirles está en Romanos, capítulo 4, del versículo 18 al 21. Romanos 4, del versículo 18 al 21. Voy a leerles la Biblia de las Américas. Esta dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Bueno, en su contexto, Pablo, que es el escritor de Romanos, está hablando del creer para ser justificado por Dios, para que sea por gracia y no por las obras la salvación de Dios. Y comienza enumerando ejemplos de los que creyéndole a Dios lograron ser justificados. Y uno de esos ejemplos es Abraham, padre de los creyentes o padre de los que creen. Y lo que Pablo destaca de él es esa fe de Abraham a pesar de las circunstancias. Este estuvo firme y le agradó a Dios y así recibió lo prometido. Cuando leí esta porción de la Biblia, las palabras que me vinieron a la mente fueron: el cumplimiento de las promesas no son fáciles. Y también la fe debe persistir en el tiempo, a pesar de las circunstancias. El cumplimiento de las promesas no son fáciles y la fe debe persistir en el tiempo, a pesar de las circunstancias. Y lo que me provocó esas frases en mi mente es la primera parte del versículo 18, que dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, que también pudiera traducirse como esperando contra toda esperanza, creyó. Esperando contra toda esperanza, creyó. Y bueno, estamos hablando de la oración, del encuentro con el Señor. Y una de las cosas que a veces le puede pasar a uno de
de estar buscando al Señor, de estar orando y clamándole, bueno, la esperanza de ver cumplido lo que uno ha pedido, ¿verdad? Lo que uno está clamando, ¿verdad? Y bueno, aquí hay alguien que Dios le hizo una promesa y que luego de recibir la promesa, pues él se pone en modo fe, en modo, bueno, voy a esperar hasta que suceda. Noté la importancia de conocer las promesas de Dios, ya que esta promesa de Dios hacia la vida de Abraham fue lo que lo sostuvo. Le dio vida, le dio esperanza y fuerza de seguir. Entonces debería interesarnos a nosotros conocer con certeza qué promesas Dios ha hecho a nuestra vida y qué promesas nos está haciendo, ¿verdad? Y cuando le menciono esto, no solo me refiero a nivel general, por ejemplo, los que hemos creído en Jesús, pues la promesa es la vida eterna, ¿verdad? El que da sabe que Dios ha prometido que Él va a suplir, ¿verdad? Pero me refiero más específicamente a cosas concretas que a cada uno de nosotros Dios nos ha prometido. No sé, en algún momento de su vida usted leyendo la escritura percibió que Dios le decía, esto te daré. En un tiempo de oración Dios trajo a su mente que Dios le prometía darle eso. O si nos vamos a otro nivel, pues orando en un grupo de hermanos, pues alguien siendo usado por el Espíritu, pues le reveló una promesa a Dios para su vida, ¿verdad? A veces la misma vida y sus circunstancias van revelando ciertas promesas específicas de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está enfermo, Dios viene y le promete que lo va a sanar. Alguien que está necesitado de una provisión económica, pues Dios viene y le dice, no te preocupes, yo te voy a proveer. Alguien que está orando por una casa y viene y Dios le dice, te lo prometo, o sea, va a suceder. Yo he escuchado de personas que han estado pidiendo por ejemplo, un vehículo y Dios les ha dicho, no te preocupes, yo te lo voy a dar. O un hijo, han orado y Dios y el Señor les revela, no, vas a tener un hijo. O sea, promesas específicas, ¿verdad? Para situaciones específicas. Si usted hasta este momento no ha experimentado alguna promesa de Dios, bueno, debería interesarse por eso, porque este texto pues nos enseña, entre otras cosas, ¿verdad? Que el tener una promesa de Dios es algo que nos puede sostener, que nos puede dar mucha fuerza para poder soportar las cosas en espera de que Dios cumpla lo que ha prometido. Bueno, viendo esto, leyendo el texto, yo sentía honestamente así de Dios, pues el hecho de que la fe de Abraham y nuestra fe debería tener esas características. Una de las características de esta fe de Abraham es que es una fe resistente. La palabra resistente tiene que ver con aguante, con ser sometido a diferentes cosas y a pesar de eso, a diferentes usos también, y a pesar de eso, seguir manteniendo la misma consistencia, la misma utilidad, la misma fortaleza. Y bueno, como les decía, estaba meditando en la escritura y a mi mente venía esa idea, ¿verdad? La fe de nosotros debe ser resistente. Una fe que está ahí porque el cumplimiento de las promesas no es fácil. Viendo la redacción del versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Uno nota que el cumplimiento de las promesas de Dios enfrentará oposición, obstáculos, adversidades, las que podrán ser a su vez variadas y recurrentes. Esto se ve expresado en la frase esperanza contra esperanza.
su redacción de entender que pudieran existir cosas o situaciones que pretendían derrumbar esa fe de Abraham. Esa oposición no necesariamente tiene que ser ataque, ¿verdad? Sino la realidad misma. El texto dice que, el versículo 19, que en la fe Abraham contempla su propio cuerpo, el cual ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también contempla la esterilidad de la matriz de su esposa, Sara, ¿verdad? Entonces esta oposición no necesariamente serán ataques, sino la realidad misma. La realidad que nos dice humanamente las cosas no tienen solución. La realidad que nos dice ¿y qué vas a hacer? O sea, no puedes hacer nada. Y darse cuenta de esa impotencia puede constituir en un ataque hacia nuestra fe, en un parón en nuestra fe. Las manifestaciones de la enfermedad siguen, las notas y llamadas de cobro no paran, las pruebas médicas siguen siendo igual, etcétera. Esas situaciones de ver nuestra realidad pueden constituir esa oposición. Es el hecho de topar con la realidad y tener solamente una promesa, o sea, te voy a dar y no ver que el negocio da, que se consigue un trabajo, pero el trabajo dura pocos meses y lo despiden, o le prometieron una paga y de repente bajo argumentos mentirosos la paga no es la esperada. Entonces, esas cosas son oposiciones, son cosas que lo que intentan es derribar nuestra fe, tumbarla. Pero Abraham cree en esperanza contra esperanza. Esperando contra toda esperanza, él creía. Abraham estaba rodeado de circunstancias que constantemente le decían que era imposible lo que Dios le había prometido. Su cuerpo estaba como muerto, como les mencioné, y la matriz de su esposa estaba muerta. Curiosamente, esa palabra que se traduce como estéril, uno de sus significados puede ser que es una matriz muerta, o sea, ya no hay vida ahí, ya no produce nada. Y el tiempo pasaba. Abraham ya tenía 100 años y contando, ¿verdad? O restando, no sé cómo él veía el tiempo, ¿verdad? Lo que nos dice esto es que en ese proceso de creer van a existir circunstancias que querrán ganar nuestra atención para derrumbar nuestra fe. La verdadera fe no es negacionista de la realidad, o sea, no pasa nada, no pasa nada, no. La verdadera fe no hace eso, no huye de la realidad. La verdadera fe traduce esa realidad de una manera diferente. Abraham es consciente de su situación y de su condición, y la de su esposa. Humanamente sabe que es imposible que pueda ser papá, que es imposible. La verdad que era imposible, pero esa realidad humana la ve a partir del poder de aquel que dio la promesa. La imagen que me venía a la mente era la de las olas del mar que chocan contra algo una y otra vez, o las más grandes, más seguidas, pero la fe de Abraham, cual peña, seguía firme. Hermanos, las promesas de Dios no eliminan la existencia y aparecimiento de esas circunstancias que pretenden botar nuestra fe. Pero nuestra fe debe aguantar esas condiciones. No se rompe, no pierde su firmeza.
El versículo 19, de hecho, utiliza la frase sin debilitarse. Las cosas y las situaciones nos dirán que eso que Dios ha prometido es imposible. Nos gritarán, ya deja de creer nada de lo que ves a tu alrededor. Dice que algo está pasando o que va a pasar. Y esto sucede porque cuando Dios da una promesa, lo que está en juego es su credibilidad, su poder. Bueno, yo he aprendido que cuando Dios hace una promesa y está en juego su credibilidad y su poder, siempre habrá oposición. Siempre va a haber oposición porque el enemigo quiere desprestigiar al Señor. Quiere hacerle ver mal, hacerle creer al creyente que es por demás. Pero la verdad es que cuando se cree, hay que tener esa actitud de resistencia, esa actitud de que va a aguantar, va a soportar y va a estar ahí, eso ahí. Somos retados por el ejemplo de Abraham a no engañarnos, pensando de que las cosas serán un jardín de rosas, y somos retados a aguantar, a resistir y creer en esperanza contra esperanza. Así es que si Dios le ha dado a usted una promesa y constantemente su realidad le dice que lo que Dios le ha prometido no va a suceder, no puede suceder, o las cosas se están complicando más, que no le extrañe eso, porque es parte del proceso, de ver el cumplimiento de las promesas en nuestras vidas. Y lo que debemos de resultar es que nuestra fe resiste y que está presente creyendo en esperanza contra esperanza. Otra cualidad de la fe de Abraham es que es persistente. Persistencia tiene que ver con permanecer en el tiempo, con estar en el tiempo, con no desaparecer con el tiempo, sino estar ahí, estar. Las promesas de Dios no solo lidian con la oposición o la adversidad, sino que enfrentan al tiempo. El tiempo malentendido tiene la cualidad de podernos desanimar, pues podemos pensar que el tiempo ya ha pasado demasiado y nada pasa. Pero lo cierto es que el cumplimiento de las promesas de Dios no será por un momento algo tan instantáneo como quisiéramos. Óigame bien, algo tan instantáneo como quisiéramos. El versículo 19 menciona la siguiente frase. Ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Una de las cosas que resalta el versículo 19 es la edad de Abraham. O sea, tiene que ver con tiempo, ¿verdad? Menciona o resalta la edad de Abraham como para dejar claro, miren, el tiempo de este señor humanamente ya había pasado. Ya no era su tiempo para eso, ¿verdad? Pero si nos fijamos, este factor tiempo para Abraham no fue un motivo de frustración. Tampoco ese tiempo anuló la promesa, sino que este tiempo lo debemos traducir de otra manera. Me hacía pensar esto, esta porción de la Biblia. Bueno, uno puede pensar, ya pasó demasiado tiempo. Yo he pedido, yo he creído,
y ya pasó demasiado tiempo. Pero si vemos el tiempo hacia atrás, es que ya recorrimos un buen espacio de tiempo. Es decir, nos falta, o nos puede faltar un poco más, un poco más, un poco más. Me ponía a pensar que una de las cosas que pudo haber pasado por la mente de Abraham fue, bueno, ya esperé 100 años, un par de años más que espere, pues no es nada, ¿verdad? Por eso les decía, el tiempo mal entendido, ¿verdad? A veces para nosotros el tiempo pasado es un tiempo perdido, un tiempo en que ya pasó mucho tiempo, pero no lo vemos como un tiempo ganado, un tiempo en que, bueno, ya pasé esto, ya falta poco, ya vamos llegando. Lo cierto es que el cumplimiento de las promesas de Dios no será por momentos algo tan instantáneo. Abraham ve el tiempo de otra manera. Ve el tiempo no como mal invertido, no como algo perdido. Este elemento del tiempo a veces es un azote del enemigo para nuestra mente. Y vienen frases y pensamientos como, ya pasó tanto tiempo y nada ha pasado. Otro pensamiento puede ser, y a tu edad, ¿cómo va a pasar eso? Mira cuántos años tenés. Ya pasó tanto tiempo y nada has conseguido. Entonces, esta concepción del tiempo, lejos de animarnos, se convierte en un azote para nuestra fe, porque el tiempo para nosotros en estos tiempos, valga la redundancia del término, es un asunto que influencia nuestra mente y nuestro corazón. Se ha puesto muy de moda desde hace algún tiempo el concepto de express, de todo inmediato. Si ustedes hacen memoria, por ejemplo, del internet, antes yo me acuerdo que uno se conectaba por la guía del teléfono, y para que las cosas se cargaran costaba un montón. Y bueno, y de ahí mejoró, y ahora nos cuesta esperar fracciones de segundo para esperar que se termine de cargar una página, de descargar un archivo, porque se nos ha metido que todo debe ser cumplido rápido, que todo debe ser hecho ya, ayer. Entonces, esa concepción que se nos ha metido en la mente y en el corazón riña a veces con estos conceptos de la Biblia. O sea, las promesas de Dios a veces no son para que se cumplan ayer, sino que llevan su tiempo de preparación. Somos retados por el ejemplo de Abraham a no desanimarnos por el tiempo. Ese no es un factor que haga las cosas imposibles para Dios. No es un factor que haga que Dios decida no cumplir sus promesas, sino que el tiempo es solo un instrumento para Dios, para saber cuándo ya las cosas deben aparecer en esta tierra, porque para Él ya existe, hombre. Y la otra característica de la fe de Abraham que me llamaba mucho la atención es que era una fe convencida. Hay una frase en el versículo 21 que es súper ejemplarizante y retadora para nosotros, y esta es: plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y eso habla de que
Abraham tenía una fe plenamente convencida. Y esta palabra convencida tiene que ver con que es en mi ser algo inamovible, algo que no tiene lugar para la duda, algo que así será, algo que sucederá, algo que ya está dicho, algo que no es sujeto a ninguna duda. Cuando alguien está convencido, no hay nada que haga que le dé vuelta su creencia. Las cosas son así y así van a suceder. Digan lo que digan, pase lo que pase. Las cosas son así. ¿Ya ha visto usted pelearse por el fútbol a dos personas, alegando cuál equipo es mejor que el otro? Bueno, ahí tiene un ejemplo de gente convencida. Nada de lo que diga el otro, nada de lo que haga el otro, aunque le muestre estadísticas, lo que quiera, lo va a lograr desconvencerlo de lo que cree, ¿verdad? Bueno, hay gente que por sus convicciones ideológicas, políticas, que han sido en su vida inamovibles, pues han estado hasta dispuestos a arriesgar o a dar su vida por su creencia, ¿verdad? Abraham había desarrollado eso en él, ese pleno convencimiento en que lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Nada ni nadie le movería de su creencia de que sería papá, porque esa era la promesa de Dios: vas a ser papá. No importa que tengas 100 años, no importa de que tu cuerpo esté debilitado, casi muerto. Él estaba completamente convencido de que sería papá. Me imagino, me hacía pensar pues de que él, siendo de una vocación agrícola, él sembraba para su hijo, sembraba para su nieto, sembraba para su bisnieto, se preocupaba para su paternidad, y a pesar del tiempo, la oposición, las condiciones, él seguía creyendo. Él seguía creyendo y en su mente, me imagino, estaba: el Dios ha dicho que va a ser papá y ¿saben qué? Voy a ser papá. Este convencimiento no es abstracto, sino que era algo específico, algo sobre lo cual Dios ya le había dicho: esto sucederá, esto va a pasar así. No era una declaración de él, así como yo declaro tal cosa, yo declaro que voy a ser papá. No, su fe, su convencimiento no tenía como raíz eso, sino que tenía como raíz la palabra de Dios, lo que el Señor había declarado. Por eso es importante estar seguros, hermanos y hermanas, de quién ha prometido lo que ha prometido. Si es Dios y le creemos, eso sucederá. Pero si no es así y es otra voz la que me ha convencido, pues estaré en una situación muy, muy peligrosa. Porque la Escritura nos anima a creer en lo que Dios mismo declara. No en mis conceptos, sino en lo que Él ha declarado, en lo que Él ha prometido. Estamos en un ambiente que nos ha metido en la cabeza y en el corazón que no debe haber malos momentos en el caminar de la fe. Constantemente uno escucha palabras o frases que dan a entender de que el cristiano es súper cristiano, que todo lo que declare todo va a suceder.
cuando Él quiere que suceda y que en las circunstancias que Él suceda. Pero viendo la vida de Abraham y las promesas, uno se da cuenta que no es tan así. Que no es tan así. Que por momentos hay que esperar. Que hay momentos que nos toca ver cosas que no nos gustan ver. Y que toca ser pacientes. Pero ninguna de esas tres cosas tiene que ver con que el Señor va a incumplir su promesa, sino que porque Él la va a cumplir, el creyente sigue firme, persistente y resistente, convencido de lo que Dios le ha dicho. A veces el cumplimiento de las promesas de Dios contrastará con ese pensamiento que les mencionaba. Habrá momentos que las cosas parecerán más cuesta arriba. Se podrán levantar oposiciones, pero el Señor es fiel a su palabra. Él se ha prometido algo y nosotros lo hemos creído. Eso sucederá. Somos retados a que nuestra fe resista todo esto, a que nuestra fe persista en el tiempo y que estemos plenamente convencidos de que lo prometido por el Señor se cumplirá. Entiendo que este texto nos invita a poner nuestra fe en Dios, ya que si miramos nuestra condición o nuestras condiciones o lo que nos rodea, en vez de ver fe, lo que va a haber es desesperanza, incredulidad, debilitamiento, y lo prometido quizás no llegue a realizarse. Fíjense que Abraham relata aquí la Biblia en el versículo 19, contempla su propio cuerpo, contempla la condición de su esposa. Y al ver esas cosas, Abraham, si no era por la fe, hubiera tirado la toalla. Si no es porque él, en vez de ver sus circunstancias, ver lo que le rodeaba, en vez de ver eso, él no ve a Dios. Si él no hace eso, él fracasa. Y es que una de las cosas que me dejaba a mí este texto es eso. Puede ser que la promesa tarda hasta que nosotros reconocemos, o más bien nos abandonamos a Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay nada, no tenemos nada nosotros que pueda hacer que se cumpla lo que Dios ha prometido. A ver si me doy a entender, porque es una idea que a mí me costaba digerirla. Y es que el hecho de que hasta que nosotros no tiramos plenamente la toalla, así, de creer que será en nuestras fuerzas, de que será en nuestro conocimiento, en nuestros contactos, en nuestras amistades, hasta que nosotros no renunciamos a todo eso y nos damos cuenta de que es solo en Dios y solo por medio de Él. Hasta que no pasa eso, a veces, hasta entonces, las cosas pueden suceder porque se logra lo que el contexto de estos versículos menciona, que es por gracia el asunto, no por obras. A veces batallamos, bueno, hablo por mí, uno a veces se levanta y se pone a pensar, ¿y cómo sucederán las cosas? Y uno comienza a pensar en uno, en cómo va a resolver la situación. Y no se trata de eso, se trata de
Señor, tus posibilidades, que esas sean las que actúen. Y obviamente para Dios que es imposible, para Dios que es imposible. Un día de esto escuchaba el testimonio de una persona que dice que Dios le dijo que iba a ser presidente. Y curiosamente en lo que va contando su testimonio, no sé si sin querer o queriendo, pero me llamaba la atención cómo cada vez que Dios le repetía la promesa, las cosas parecían cerrarse. Es como que si los canales que esta persona había buscado se cerraban. Y al final, pues, uno se da cuenta de que se cerraban porque eran canales que él podía controlar, que él podía manejar. Igual nosotros. A veces pedimos por un empleo, pero esperanzado que se acuerde de mí, fulano, sultano. Y yo no digo que no pueden ser medios, ¿verdad? Pero nuestra esperanza todavía está puesta en el hombre, ¿va? O para una sanidad, uno todavía podía creer, no, mi cuerpo es resistente. Y bueno, en esas de no abandonarnos de todo en el poder del Señor, pues nos puede tocar esperar un poco más. El texto nos invita a poner nuestra fe en Dios, ya que si miramos nuestras condiciones, nos vamos a debilitar. Y es que Abraham creía fielmente que Dios era el único autor y responsable de su salvación, del cumplimiento de su promesa. Y obviamente él, al ver su cuerpo, ver a su esposa, a la conclusión que humanamente podía llegar es: aquí solo Dios. Y pensando así, creyendo así, dándose cuenta de que solo en el Señor estaba la respuesta, es que persiste y alcanza y consigue. La verdadera fe se enfoca en el poder y las posibilidades de Dios, y no en las posibilidades y el poder humano. Se abandona totalmente a Dios. Y quizás entre más nuestra tendencia sea a confiar en nosotros, más podrá tardarse en alcanzar lo que Dios ha prometido. Así es el tiempo que uno puede tardarse en que las cosas se cumplan. Entre más confiamos en nosotros y menos en Dios. Y quizás en la medida en que vamos despojándonos de nosotros y aferrándonos más a Dios, ese tiempo se va acordando. La esencia de la fe de Abraham es, en este caso, el hecho de que él creyó que Dios podía hacer posible lo imposible. Dios, no él. Mientras creamos que todo depende de nuestro esfuerzo, no tenemos más remedio que ser pesimistas. Y medite eso. Mientras creamos que todo depende de nuestro esfuerzo, no tenemos más remedio que ser pesimistas. Porque la triste lección de la experiencia es que es muy poco lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo. Cuando nos damos cuenta de que no es nuestro esfuerzo, sino la gracia y el poder de Dios lo que importa,
entonces podemos ser optimistas, porque podemos creer que no hay imposibles para Dios. Así que, hermano, si te has desanimado en la esperanza de ver con tus ojos lo prometido, porque las cosas que tus ojos ven no parecen indicar que Dios esté haciendo algo, hermano, que no te extrañe eso. La fe debe resistir todo eso. La fe resiste en esperanza contra esperanza. La oposición es normal. Levántate. Fortalécete, como dice la Escritura que se fortaleció Abraham. Si te desanimas porque el tiempo ha pasado mucho sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios, persiste. Ya caminaste demasiado como para retroceder. Cree en esperanza contra esperanza. El tiempo no anula lo declarado por Dios. Fortalezcámonos, amarrémonos a la promesa de Dios, aferrémonos a Él, que ha sido quien ha prometido, y entonces estaremos firmes. Y Dios no solo es poderoso para hablar, sino también para cumplir lo que ha dicho que sucederá. Así es que yo esta noche, hermanos y hermanas, les animo, me animo, la Escritura nos anima a cultivar una fe que resiste, a darnos cuenta que la adversidad, aunque no nos guste, es normal, a que las cosas naturales nos dirán que es imposible. Debemos resistir todo eso. Debemos persistir, porque a veces el tiempo o las concepciones del tiempo que tenemos nos quieren derribar, nos quieren botar la fe. Pero en todo eso hay que persistir. Y la Escritura nos anima a estar plenamente convencidos. Así como estamos convencidos de otro montón de cosas, que nada nos puede mover, nada nos puede cambiar. Así debemos de estar plenamente convencidos de las promesas de Dios. Si Dios lo ha prometido, poderoso es también en cumplir lo que ha prometido. Que no nos extrañe la oposición, es lo más normal. Debemos de permanecer. Que el cumplimiento de las promesas de Dios a veces no son fáciles. No porque para Dios sea difíciles, no son fáciles para nosotros, por lo que les mencioné. Nuestra fe debe persistir en el tiempo a pesar de las circunstancias. Así es que les animo a que juntos oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar acerca de la fe. Alguna vez le escuché al hermano Romeo que a veces tenemos una forma mediocre de vivir la fe. Y me llamaba la atención lo que mencionaba. Y es porque, por ejemplo, cuando hablamos de la fe, uno de los versículos que viene a nuestra mente es aquella oración que le hizo un hombre a Jesús: Señor, ayuda a mi fe. Porque obviamente pues sentía que le faltaba creer en el Señor. Y aunque es válido tener una actitud así, también es válido pensar, hermanos, que no podemos vivir siempre sin la fe. Hay un momento en que el Señor espera de nosotros más que la duda, más que esa actitud de ayuda en mi fe, sino que lo que espera ver en nosotros es fe.
fe. Es vernos y Él ver que nosotros estamos creyendo, a pesar de, estamos firmes creyéndole, aunque el tiempo pasa y las cosas no suceden. Así es que es tiempo de caminar en ese rumbo y en el tiempo pues ver cómo Dios manifiesta sus promesas a nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos que pones en ella acerca de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias por que podemos creer. Gracias porque tú nos has capacitado, Señor, para poder creer en tu palabra, para poder creer tus promesas, porque nos has capacitado, Señor, para poder esperar si es necesario. Nos has capacitado para resistir y persistir, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque has deseado que las cosas sean así, Señor, que renunciemos a nosotros y nos abandonemos a ti, Señor. Señor, obra así en nuestros corazones, que en nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, decidan abandonarse a ti, Dios. Borrar de nosotros esa intención del corazón que tú bien conoces, Señor, que aparece cuando los problemas salen y en nuestro corazón, en nuestra mente, viene esa reacción de tener en la mente la respuesta, la solución, el creer que nosotros podemos resolver, Dios. Y en realidad, cuando tú has dado una promesa, eres tú el que quiere ser el protagonista de su cumplimiento, el protagonista, Señor, de los hechos portentosos y maravillosos, Señor. Te damos gracias por tus promesas a nuestras vidas, algunos en medio de momentos muy difíciles, muy dolorosos, Señor. Hemos podido recibir palabras tuyas, promesas de libertad, de sanidad, de provisión, de restitución, promesas de apertura de puertas. Lo hemos podido percibir y vivir, Señor. Y gracias por las cosas que ya cumpliste en nosotros, Señor. Las cosas que prometiste y nuestros ojos han visto cumplirse, Señor. Pero también te estamos dando gracias, Señor, por las cosas que has prometido y que todavía no hemos visto, Señor, pero tú has dicho que sucederán. Así es que, Señor, queremos fortalecer nuestra fe, queremos que esta no se debilite y por eso pues te damos las gracias. Gracias por las cosas que harás, por las cosas que estás preparando, Señor, para glorificarte, Señor, para mostrar una vez más tu fidelidad, tu poder, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas y a la vida de los que amamos, Señor. Gracias. Te rogamos por tu iglesia, por sus necesidades, Señor, que tú las conoces, por las situaciones que están pasando, Señor, de puertas adentro, Señor, en cada uno de sus hogares. Tú, Padre, las conoces perfectamente. Tú sabes que aqueja, que afecta a Dios los ánimos, que esperan, ¿qué sucede, Señor? Yo te pido que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, teniendo misericordia, Señor, de tu pueblo. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en lo que sabes que
que se está esperando en ti que obres, Señor. Gracias. Te suplicamos por la salud de nuestros hermanos, el que esté enfermo, Dios, te rogamos que le visites con sanidad, con liberación, Señor, el que está temeroso, un corazón apesadumbrado, Señor, sé tú animando esos corazones, levantando esos ánimos en ti, Señor, el que ha perdido fuerzas, el que ha sido debilitado en su ser, Señor, pues que en ti puede encontrar fortaleza, Señor, para levantarse, para enfrentar lo que tenga que enfrentar, Señor. Te pedimos siempre, Dios, porque proveas de empleos, ingresos, clientes, ventas, a lo que nos dediquemos, Señor. Seas tú poniendo, Señor, en el momento exacto, pues lo que necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de ellos, que seas tú trayendo sabiduría, trayendo, Señor, paz, trayendo, Señor, apertura de ojos, de oídos, Señor, en cada matrimonio, seas tú trayendo tu paz, Señor. Te pedimos siempre pues, por la vida de nuestro hermano Romeo, pedirte, Señor, que le bendiga su vida, su ministerio, su familia, su salud, a los que él ama, Señor, que seas tú proveyéndole, Señor, de tu bien, de tu gracia, de tu misericordia, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, te rogamos siempre por esta nación, pidiéndote, Dios, que tengas misericordia de ella, Señor. ¿Qué es esta nación sin ti? ¿Qué es esta nación sin ti, Señor? Ten misericordia, te lo pedimos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Gracias por